tu micrófono, por favor. Ahí está bien. Bienvenidos a todas y a todos a este encuentro de la enseñanza de las ciencias sociales y la conformación de ciudadanías en el contexto de crisis sanitaria, organizado por la Red Iberoamericana de Didáctica de las Ciencias Sociales. Hemos organizado este evento en el mes de noviembre para no dejar el espacio vacío y seguir comunicándonos, porque debimos suspender el quinto encuentro de la Red Iberoamericana de Didáctica de las Ciencias Sociales, que se iba a realizar en Perú en el mes de octubre. Por la crisis sanitaria hemos suspendido el encuentro y hemos decidido armar este webinar. Así que muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su interés. Buenos días a todos los latinoamericanos y buenas tardes a los colegas de la península ibérica. Quiero contarles que estamos transmitiendo por el canal de YouTube de la Universidad Pontificia Católica de Perú, que tenemos la red, tenemos una página web de la asociación que es www.ridcs, y que también estamos transmitiendo y tenemos un blog que se llama también Blog de RIDEX. Al blog vamos a ir subiendo los artículos de opinión que nos han enviado, y a la página hemos subido los videos que nos han enviado. Muy bien, pues en primer lugar quiero agradecer a todos los componentes de RIDEX, que de hecho es una red con la cual me siento absolutamente identificado. Además, la red iberoamericana fue un sueño de Joan Pagès que se convirtió en realidad y que hoy en día recoge el trabajo y la cooperación de todos vosotras y de todos vosotros en didáctica de las ciencias sociales, y me siento muy honrado y muy agradecido porque me hayáis convidado a este evento, y sobre todo porque es en honor a Joan Pagès, que como todos sabéis fue mi maestro. Él me dio clases cuando yo estudiaba para maestro de primaria, luego fue mi compañero en la universidad durante muchísimos años. Como sabéis, escribimos muchísimo juntos, y hicimos mucha investigación y muchas cosas juntos, y después también porque era mi amigo, porque lo conocía desde que yo tenía 20 años. Entonces, hemos compartido toda una vida, ¿no? Y ha sido una pérdida inmensa, y bueno, simplemente lo que decía Ruth y Graciela, que seguiremos intentando ser justos y seguir su legado, porque todas las ideas que él puso sobre la mesa y que él defendió, creo que son más necesarios que nunca defenderlas y continuarlas. Voy a compartir con ustedes una presentación. Creo que cada participante tenemos 15 minutos, por lo tanto, por favor, ¿me pueden confirmar que ven la presentación? Sí, se ve muy bien. ¿Sí? ¿Se ve bien? Perfecto. Sí. Bien, como les decía, les agradezco mucho que me hayan convidado al evento. Además, creo que es una buena idea trabajar sobre
la enseñanza de las ciencias sociales y la educación para la ciudadanía en este momento, en este contexto tan difícil. Creo que los profesores y profesoras de enseñanza de ciencias sociales tenemos mucho que decir y muchas cosas que aportar, pero no son tiempos difíciles. La reflexión es muy compleja porque el propio contexto nos impide a veces pensar con naturalidad y con la cabeza fría. Pero bueno, vamos a intentar aportar alguna cosa. Mi intervención la he titulado Las lecciones de la pandemia y la responsabilidad del profesorado de ciencias sociales. Y un poco estaría en la línea de decir qué nos ha enseñado la pandemia, ¿no? ¿Qué somos capaces de aprender de todo esto que nos ha pasado? Si es que somos capaces de aprender alguna cosa y si es que los humanos somos capaces de aprender de las cosas graves y difíciles que nos pasan, ¿no? Y estas son las preguntas que me planteo en mi intervención. ¿Qué somos capaces de aprender? Me las planteo porque tengo dudas, ¿eh? Tengo dudas de que a veces seamos capaces de aprender de cosas tan importantes como la pandemia. ¿Qué hemos aprendido, por ejemplo, de los actos del racismo o del racismo en la historia? ¿Qué hemos aprendido de los conflictos? ¿Qué nos ha enseñado la violencia que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto, la misma pregunta nos podemos hacer de la pandemia. ¿Qué hemos aprendido de la pandemia, ¿no? ¿Qué recordaremos? Cuando hayan pasado 10, 15, 20 años, ¿qué recordaremos? ¿Qué quedará? Y por lo tanto, ¿qué estamos aprendiendo ahora mismo de las cosas que están pasando? ¿Qué aprendimos, por ejemplo, de la... Por ejemplo, en Estados Unidos se multaba con $100 a las personas que no llevaban mascarilla, que no llevaban la mascareta en la cara. Y después hubo muchísimas cosas que se tenían que haber aprendido de esta pandemia, pero curiosamente, vean ustedes que cuando acabó la pandemia se escribieron muy pocos libros, se hicieron muy pocas películas. El deseo de las personas era olvidar totalmente aquella pandemia que había sido tan terrible, y la sensación que hay actualmente es que no se quiso recordar, ¿eh? A veces la historia, pues cuando no se recuerda, es algo que tampoco nos sirve para construir el futuro. Por lo tanto, las dudas que podemos tener ahora es, esta pandemia actual, ¿qué es lo que aprenderemos, ¿no? Y deberíamos tener muy en mente que tiene que servirnos para construir un futuro mejor, ¿no? Y para sacar lecciones que verdaderamente nos sean útiles en el futuro. Por eso yo lo que quería exponerles en mi presentación es también un decálogo, de 10 cuestiones que yo creo que pueden ser lecciones para el profesorado que enseña ciencias sociales y en general para todas las personas, pero especialmente para el profesorado que enseña ciencias sociales y educación para la ciudadanía. La primera cuestión es que creo que es muy importante no tener miedo. Tenemos que reconocer como seres humanos que sabemos muy poco. La pandemia, este virus, los conocimientos médicos, la capacidad para enfrentarnos psicológicamente a todo lo que nos está pasando, a las nuevas relaciones sociales, todo esto nos hace tener un gran miedo, pero en realidad tenemos que reconocer que estamos en el año 2020, ni antes ni después, y sabemos lo que sabemos y somos lo que somos. Tenemos muchas dudas, no tenemos respuestas para muchísimas preguntas y hemos de aceptarlo. Lo que sí sabemos es que tenemos que compartir lo que sabemos, tenemos que compartirlo y tenemos que fomentar, sea como sea, lo que es el pensamiento dialógico, es decir, aprender a través de debatir, de argumentar conjuntamente, de intentar buscar respuestas compartidas. Esta sería para mí la primera lección. En cada día aprendo algo nuevo y hoy voy a aprender esta plataforma que he usado poco. Bien, pues le decía esto, el primer punto del decálogo me parece que sí que se ha visto bien, ¿no? Es esta idea de no tener miedo. La segunda cuestión es que o nos salvamos todos o no se salva nadie. En un mundo globalizado donde circulan libremente los capitales pero no las personas, el virus no entiende de fronteras ni de muros y por lo tanto circula libremente. Y al final una de las grandes cosas que hemos aprendido es que
en esta pandemia nadie se salva si no estamos todos a salvo. Y por lo tanto creo que es un gran aprendizaje de la globalización, que teníamos una idea y que ahora yo creo que nos ha cambiado totalmente pues esta idea, ¿no? El tercer punto de este decálogo es que hemos de defender una educación para la ciudadanía global. Yo creo que esta pandemia también nos ha enseñado que no hay ciudadanos ni ciudadanas de segundo orden ni de primer orden. Somos todos ciudadanos y ciudadanas del mundo y por lo tanto todos estamos en el mismo barco, ¿no? No hay invisibles para el virus. Hay invisibles para las ciencias sociales y para la historia y para la enseñanza de las ciencias sociales, ¿no? Como decía Joan también, ¿no? Las mujeres, los niños, los pobres, los enfermos, pero para el virus no hay invisibles. Y al no ser invisibles para el virus, tampoco lo pueden ser ni para la medicina, ni para las sociedades, ni para llegar a tener todos salud, ¿no? Por lo tanto, no hay invisibles para el virus. El cuarto punto es que en tiempos difíciles hay que dudar y hay que desenmascarar a los tiranos que se autoproclaman salvadores, ¿no? Y que en realidad no creen ni en la democracia ni creen en el bien común, ¿no? Hay que dudar y desenmascarar a los negacionistas, a los que quieren militarizar la pandemia, a los irresponsables, a los insolidarios, a los egoístas, a los clasistas, a los que discriminan a todo tipo de personas o grupos, ¿no? A los que no reconocen la alteridad, porque yo creo que es un momento en el cual pues todas estas personas no están favoreciendo la salud, ¿no? El cuidarnos, el comprender que es algo que tenemos que hacer entre todos. El quinto punto es hay que aprender a distinguir las mentiras, ¿no? Es más importante que nunca formar el pensamiento crítico y lo que llamamos la literacidad crítica digital. No es algo nuevo. En la gripe aquí hay un error, pone de 2018, es de 1918, que se le llamó la gripe española. Es algo muy injusto, porque en realidad no nació en España, nació en Estados Unidos. Lo único fue que como en España no se estaba produciendo, España no había participado en la Guerra Mundial, entonces como había más libertad informativa y era un tema que se estaba en los diarios, se la llamó gripe española, pero en realidad no deja de ser también una gran mentira. Luego se le ha continuado llamando gripe española, pero se sabe perfectamente que nació en un campamento militar de Kansas. Es decir, que las fake news no es algo nuevo y se produce, por ejemplo, incluso en el 1918 con la gripe, ¿no? Desenmascarar también los discursos del odio. No se puede ir en contra de los chinos o en contra de los rusos o en contra de con todo aquel que nos vaya bien para esconder nuestras propias miserias, ¿no? Y hemos de enseñar a nuestros alumnos y alumnas a construir contrarrelatos alternativos a los relatos de odio, ¿no? Y discursos contrahegemónicos, es decir, con todos aquellos discursos que buscan un enemigo para culparlo de la pandemia. Entonces aquí sí que tenemos también un trabajo muy importante para construir contrarrelatos. Después, valorar mucho el bien común. Esto es una gran lección de la pandemia. Si aquellos países en los cuales la comunidad, el bien común, lo que se comparte es importante, pues tienen una mejor sanidad, tienen una mejor educación y son más capaces de cuidar a su ciudadanía y de cuidar lo que verdaderamente es importante para las personas. Por lo tanto, esto también es una gran lección de la pandemia, ¿no? Valorar más lo comunitario, lo común. Después, tener mucha esperanza en la democracia, porque yo creo que muchas de las respuestas a las preguntas que buscamos se trata de profundizar en las competencias de cultura democrática, ¿no? Y de pensar la democracia como una utopía. La pandemia también ha demostrado que nuestras democracias muchas veces son débiles, ¿no? Un gran ejemplo es Estados Unidos y con todo lo que está pasando. Era como un modelo de democracia que tenía muchos países y en cambio ahora mismo está en una gran crisis democrática. Pero yo creo que la respuesta está en la democracia como utopía y en la concepción de la libertad como libertad para mejorar la vida de todos, ¿no? Para participar de lo común. 9. Humanizar la enseñanza. Esto sí que ha sido una gran lección también de la pandemia, aceptar las emociones, ¿no? Compartirlas, comunicar, amar,
¿qué es lo que nos hace humanos, no? Hemos tenido la respuesta en la pandemia. Lo que nos hace humanos son las emociones y la racionalidad, las dos cosas, como dos cosas que se colocan en los dos platillos de la balanza, ¿no? Somos personas que sufrimos, reímos, amamos, odiamos, nos deseamos, y estos son todas las personas del mundo. Y al mismo tiempo somos personas, necesitamos razonar, necesitamos pensar, necesitamos preguntar. Por lo tanto, aceptemos nuestras emociones y aceptemos nuestro deseo también de hacer preguntas, de pensar y de racionalizar lo que nos pasa. Y por último, la educación para el futuro, ¿no? Yo creo que esta pandemia también nos ha robado los futuros. Nos ha robado los futuros que conocíamos, los posibles, los probables y los deseables. Han desaparecido. Teníamos una perspectiva, teníamos unas ideas de lo que iba a ser el futuro y han desaparecido. Alguien nos la ha robado. Bien, pues lo que tenemos que hacer es volverlas a construir, volverlas a pensar, ¿no? Cada uno de ustedes, todos, entre todos, tenemos que pensar cuáles son nuestros futuros deseables. Y en estos futuros deseables esperemos que esté todo esto que la humanidad haya sido capaz de aprender, pues a partir de esta terrible pandemia que nos ha azotado, pero de la cual espero que aprendamos para el futuro. Muchas gracias. Una pregunta por lo menos bien directa, que es si en Chile se enseña el contenido de la historia reciente en la enseñanza escolar. Sí, dictadura es un tema. Siglo XX está en segundo de enseñanza media, que equivale a estudiantes de 15, 16 años. Nosotros tenemos hasta cuarto medio. En segundo medio es Chile Contemporáneo, es un programa amplísimo porque es todo siglo XX, mundial y nacional. Pero también hay otros espacios donde se puede trabajar. Se trabaja tanto en enseñanza primaria como en enseñanza media o secundaria. Está presente en el curso de educación ciudadana a través de los temas de derechos humanos. Y está también en un electivo de los últimos años de enseñanza media, de acuerdo a la última reforma curricular, que es Chile Reciente. Y ha estado presente en los currículos anteriores, post dictadura. La pregunta es si los profesores estamos capacitados para trabajar esos temas de manera formativa o los trabajamos de manera descriptiva con un intento de discurso neutro y equilibrado que nos hace más daño que beneficio. Yo creo que estamos avanzando hacia ello, y estamos avanzando porque también nuestros estudiantes lo exigen. Yo estoy haciendo en este momento el curso de Educación Ciudadana para tercer año medio, 17, 18 años, fundamentalmente 17, aunque tengo un par de alumnos con derecho a voto. Y la primera pregunta que me hicieron a principio de año es si Chile había igualdad ante la ley y si iba a seguir con la impunidad post dictadura. Así empecé el curso. Y luego lo estoy haciendo yo digo, estoy en el centro de la casa de mis estudiantes, donde los padres escuchan, donde los abuelos escuchan lo que uno está diciendo. Y lo voy a ligar con lo que decía Santi Esteban del adoctrinamiento, que se nos acusa de eso. Yo voy a tomar a Pallés, que me cuesta mucho hablar de él, porque todavía tengo muy a flor de piel el adiós desde la distancia. Pero pienso en Freire, pienso en Amanda Labarca, una gran educadora feminista de principios del siglo pasado en Chile, en Gabriela Mistral, que decía que el futuro de los niños es siempre hoy porque mañana es tarde. Y cuando conocí a Joan en Barcelona, llegué muy formal a decirle doctor Pallés, y él al tiro me dijo dime Joan, y se inició una formación importante en mi vida como profesora y como maestra. Entendí y asumí que la educación es una opción política y yo no voy a renegar de eso en ningún espacio en el cual trabaje, en el cual me desarrolle y en el cual comparta. Es una opción política, y el aula o lo que ella hacemos es un acto político. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es intentar
traspasar nuestras convicciones en espacios dialógicos donde no intentemos que siga reinando el consenso, sino que donde también hay espacio para el disenso. Y por eso para mí es tan importante que una propuesta de formación de profesores y una propuesta de enseñanza de la ciencia social en la escuela esté marcada por la construcción de posicionamiento frente al mundo, frente a la vida. Por lo tanto, sí, se enseña y debemos enseñarlo y debemos luchar contra la autocensura que tenemos los propios profesores, porque esa es una de las grandes herencias de las dictaduras latinoamericanas y del mundo. Alguien preguntaba si la didáctica de las ciencias sociales se puede utilizar para visibilizar a los explotados. Yo encuentro que ese es el sentido de la didáctica de las ciencias sociales, que visibilicemos, y me hizo mucho sentido lo que dice Anthony, y cuando pienso en la enseñanza de la historia, la verdad es que son más los invisibilizados que los visibilizados en los textos escolares, en las aulas. Por lo tanto es nuestro deber visibilizar, ¿no? Y claramente la autocensura docente yo la explico porque hemos hecho grandes esfuerzos por democratizar nuestros países, con poco éxito a veces, pero no hemos hecho los mismos esfuerzos por democratizar las escuelas. Yo creo que ahí, por lo menos como yo lo percibo en Chile, y volviendo a la escuela después de 21 años de haber estado ausente, siento que ahí tenemos una tremenda deuda. Democratizar la escuela, y a lo mejor en un contexto más democrático vamos a autocensurarnos menos.